El silencio del laboratorio solo era roto por el suave zumbido del ultracongelador y el rítmico tecleo de Amara S. Bajo la luz fría de los fluorescentes, sus dedos, gruesos y ágiles, danzaban sobre el teclado, traduciendo complejas hipótesis sobre la neuroplasticidad en un lenguaje que esperaba fuera lo suficientemente convincente. Amara, una joven de 24 años con raíces nigerianas y una figura que desafiaba las siluetas esbeltas de las revistas, estaba acostumbrada a que sus ideas hablaran más alto que las suposiciones que su presencia solía inspirar. En la Universidad de Granada, su inteligencia era un faro, pero su corpulencia y el tono profundo de su piel a menudo parecían levantar murallas invisibles. Aquel día, sin embargo, la vibración de su móvil interrumpió la sinfonía de sus pensamientos. Era un correo del departamento. Convocatoria beca Albaicín de neurociencia avanzada. Su corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que había estado esperando, la plataforma para lanzar su innovador proyecto sobre neuromoduladores y resiliencia cognitiva en entornos de estrés crónico. Se levantó, su amplia falda de estampado africano rozando la banqueta del laboratorio. Al pasar junto a la mesa de Carlos, otro estudiante de doctorado, este levantó la vista de su microscopio. ¿Algo interesante, Amara?, preguntó, su tono con un matiz que ella había aprendido a identificar como condescendencia envuelta en curiosidad. La beca Albaicín, respondió ella, manteniendo la voz neutra. Carlos enarcó una ceja. Ah, la joya de la corona. Lucas ya está cantando victoria. Dice que la directora Roldán prácticamente le ha prometido una entrevista antes incluso de que se abriera el plazo. Amara sintió una leve opresión en el pecho. Lucas Valverde, alto, rubio, con la clase de encanto sin esfuerzo que parecía abrir todas las puertas en los pasillos académicos, el candidato ideal. No como ella, que a menudo sentía que tenía que demostrar el doble para ser considerada la mitad. En la pequeña cafetería cerca de la Plaza Nueva, con el aroma a café tostado y pasteles recién hechos flotando en el aire, Amara compartió la noticia con su amigo, el profesor Mateo Herrera. Él, un hombre de mediana edad con ojos amables y una incipiente calvicie, la escuchó con atención. «Amara, es fantástico. Tu propuesta es brillante, de las más originales que he visto en años. Tienes que presentarte». «Lo sé, Mateo, pero ya sabes cómo son estas cosas». Lucas Valverde parece tenerla en el bolsillo. Mateo frunció el ceño. «La excelencia debería ser el único criterio, Amara, y tú la tienes de sobra. No dejes que los rumores te desanimen. Prepara la mejor propuesta que puedas». Amara sonrió agradecida, aunque una parte de ella sabía que la excelencia a veces se medía con varas muy distintas. Durante las siguientes semanas, Amara se sumergió en su trabajo. Su pequeño apartamento en el Albaicín, con sus paredes encaladas y el aroma a jazmín que entraba por la ventana abierta por las noches, se convirtió en un santuario de investigación. Analizó los perfiles de los ganadores anteriores de la beca Albaicín, un patrón monótono de nombres y rostros que reflejaban muy poco la diversidad del mundo real, y mucho menos la de la propia Granada, crisol de culturas. Le recordó las historias que su madre le contaba sobre cómo tuvo que luchar contra suposiciones y techos de cristal en su propia carrera como ingeniera en Lagos. Amara sentía que llevaba esa misma antorcha, esa misma necesidad de abrir camino. La entrevista preliminar con el comité de becas llegó demasiado pronto. La sala de juntas era austera, presidida por la imponente figura de la directora Carmen Roldán, una mujer de elegancia fría y mirada escrutadora. A su lado, otros dos profesores asentían a sus palabras con una deferencia casi palpable. Lucas Valverde, a quien Amara vio salir de la sala justo antes de entrar ella, lucía una sonrisa confiada. Cuando Amara comenzó a exponer los puntos clave de su proyecto, sintió el peso de sus miradas. Las preguntas de la directora Roldán eran incisivas, pero no se centraban tanto en la metodología científica como en aspectos más personales. Doctoranda S., su proyecto es ambicioso, comenzó la directora, arrastrando la última palabra. Requiere una dedicación considerable, largas horas. ¿Está usted segura de que su situación actual le permitiría ese nivel de compromiso? ¿Cómo maneja usted el estrés en periodos de alta presión? Amara sintió el calor subirle por el cuello. ¿Mi situación actual? ¿Se refería a su tesis doctoral o a algo más? Algo no dicho pero implícito en la forma en que sus ojos recorrían su figura. Directora Roldán, su voz firme a pesar del temblor interno.
Mi dedicación a la neurociencia está más que probada por mi expediente académico y mis publicaciones previas. Y en cuanto al estrés, mi investigación se centra precisamente en la resiliencia cognitiva. Creo que eso responde a su pregunta. La directora Roldán esbozó una sonrisa gélida. Ya veremos. Salió de la sala con un nudo en el estómago. En el pasillo el profesor Herrera la esperaba. ¿Cómo ha ido? Amara suspiró. Como si estuviera en un interrogatorio por un crimen que no he cometido. Han cuestionado mi capacidad de manejar el estrés y mi compromiso. A Lucas le habrán preguntado por su último congreso en Viena, seguro. Mateo pareció incómodo. Bueno, Amara, a veces estos comités intentan ver cómo reaccionas bajo presión. No te lo tomes personal. No tomarme personal que juzguen mi capacidad basándose en cómo me veo o en estereotipos infundados, pensó Amara con amargura, pero solo asintió. Mateo, con toda su buena intención, no lo entendía del todo. Esa noche, en la quietud de su apartamento, Amara se conectó con Sofía, su mejor amiga desde la infancia en Sevilla, a través de una videollamada. Sofía, con su energía arrolladora y su lealtad inquebrantable, era su ancla. «¡Pero qué descaro!», exclamó Sofía cuando Amara le contó lo de la entrevista. «Situación actual», dice la estirada. Lo que quiere decir es que no encajas en su molde de niña bien delgadita y sumisa. Amara, eres brillante, que se atraganten con su beca si no saben ver lo que vales. Pero la quiero, Sophie. No por ello, sino por mi investigación, y porque estoy harta de que me hagan sentir que no pertenezco. Entonces, a luchar, tía, como siempre. Demuéstrales quién es Amara S. Las palabras de Sofía, directas y sin filtros, reavivaron la llama en el interior de Amara. No se rendiría. En los días siguientes, mientras perfeccionaba su presentación final, Amara se topó varias veces con Lucas Valverde en la biblioteca o los pasillos de la facultad. Él la saludaba con una falsa camaradería, a veces intentando sonsacarle detalles de su proyecto con preguntas aparentemente casuales. «Oye, Amara, eso tuyo de la resiliencia suena fascinante, ¿pero no es un poco abstracto?» Lo digo porque mi tutor siempre insiste en que los proyectos de beca deben ser muy concretos, con resultados casi garantizados. Amara sonreía y le daba respuestas vagas. Sabía que la subestimaba, que la veía más como una nota exótica en el panorama académico que como una verdadera competidora. Y esa subestimación, pensó, podría ser su mejor aliada. Una tarde, investigando en foros de antiguos alumnos de la universidad, buscando cualquier información sobre el proceso de selección de la beca Albaicín, encontró un hilo de discusión anónimo. Varios comentarios detallaban experiencias de favoritismo y sesgo por parte de la directora Roldán en convocatorias anteriores. Mencionaban cómo candidatos con conexiones o con un perfil adecuado recibían un trato preferencial, mientras que otros, a menudo de minorías o con investigaciones menos convencionales, eran descartados con excusas vagas. No había pruebas contundentes, solo testimonios anónimos, pero para Amara fue como una confirmación de sus sospechas. No estaba sola en su percepción. Decidió no participar en el foro, pero la información reforzó su determinación. Si iba a enfrentarse a un sistema sesgado, lo haría armada no solo con su ciencia, sino también con la conciencia de que esos sesgos existían y otros los habían notado. La preparación de Amara se volvió casi febril. Ensayó su presentación una y otra vez, no solo los aspectos científicos, sino también las posibles preguntas difíciles, los comentarios condescendientes. Se imaginaba a la directora Roldán, al profesorado del comité, e incluso a Lucas, y preparaba respuestas que fueran a la vez irrefutables y elegantes, que desarmaran el prejuicio con la lógica y la evidencia. Recordó cómo su madre le había enseñado que, a veces, la mejor defensa no era un ataque directo, sino una demostración tan aplastante de competencia que no dejara lugar a dudas. El día de la presentación final llegó con un cielo plomizo sobre Granada, amenazando lluvia. Amara eligió su vestido más vibrante, un diseño nigeriano de tonos azules y dorados que contrastaba con la sobriedad que esperaba encontrar en la sala. Era su armadura silenciosa. La sala de juntas era la misma, pero la tensión era palpable. Lucas Valverde acababa de terminar su exposición cuando llamaron a Amara. Él salió con una sonrisa satisfecha, dedicándole un asentimiento casi imperceptible, como si su propia presentación fuera una mera formalidad. Amara respiró hondo y comenzó. Habló de los neuromoduladores, de los circuitos cerebrales de la resiliencia, de cómo el estrés crónico, aquel que ella misma conocía tan bien,
el de sentirse constantemente evaluada y fuera de lugar, podía ser mitigado. Su voz, clara y apasionada, llenó la sala. Las diapositivas, impecables, mostraban datos, gráficos y las bases de un proyecto que prometía abrir nuevas vías en la comprensión del cerebro. Cuando terminó la exposición formal, la directora Roldán tomó la palabra. Interesante, doctoranda S. Muy entusiasta. Pero dígame, un proyecto de esta envergadura, con tantas variables, ¿no cree que alguien con un perfil más, digamos, tradicional, con más experiencia en la gestión de grandes subvenciones, podría ofrecer mayores garantías de éxito? Era la misma insinuación, vestida con otras palabras. Amara mantuvo la calma. Directora, la innovación rara vez proviene de perfiles tradicionales. Mi experiencia en la gestión de proyectos, aunque quizás no medida en la cuantía de subvenciones previas, se demuestra en la eficiencia y los resultados de mis investigaciones publicadas. Además, la garantía de éxito de un proyecto científico radica en su solidez metodológica y en la capacidad del investigador, no en su adecuación a un molde preestablecido. Otro profesor, un hombre mayor de gesto adusto que había permanecido en silencio, intervino. Pero la colaboración es clave en la ciencia moderna. Su propuesta parece muy individualista. ¿Cómo piensa integrarse en equipos ya establecidos donde quizás su particular enfoque pueda generar fricciones? Amara reconoció la palabra clave, fricciones. Traducido, tú eres diferente, y eso podría ser un problema. Profesor, respondió Amara, mirándolo directamente a los ojos, la diversidad de enfoques enriquece la ciencia, no la obstaculiza. Mi particular enfoque, como usted lo llama, se basa en una rigurosa formación científica y en una perspectiva que quizás otros no posean. En cuanto a la colaboración, he trabajado en equipos multidisciplinares en el pasado con excelentes resultados, como pueden constatar mis anteriores supervisores. La verdadera fricción en la ciencia, si me permite, surge cuando se priorizan los prejuicios sobre el mérito. Un silencio tenso se instaló en la sala. La directora Roldán carraspeó, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Amara había devuelto el golpe, no con agresividad, sino con una lógica implacable que exponía la naturaleza sesgada de sus preguntas. Sabía que se jugaba mucho, pero también sabía que callar era validar sus prejuicios. Entendemos su vehemencia, doctoranda S., dijo finalmente la directora, su tono ahora más contenido. El comité deliberará. Se le comunicará la decisión a su debido tiempo. Amara asintió, recogió sus cosas con dignidad y salió de la sala, dejando tras de sí un ambiente cargado, muy diferente al que había encontrado al entrar. En el pasillo, el aire de Granada, aunque húmedo por la lluvia incipiente, le pareció extrañamente ligero. Las siguientes semanas fueron una tortura de espera. Amara intentó concentrarse en su trabajo de laboratorio, pero la incertidumbre la consumía. Sofía la llamaba a diario, ofreciéndole palabras de ánimo. El profesor Herrera, aunque optimista, también parecía nervioso. Una mañana, mientras tomaba un café en una terraza de la Plaza Vibrambla, viendo a la gente pasar, llegó el correo electrónico. El asunto: resolución beca Albaicín. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Respiró hondo y lo abrió. Estimada doctoranda S., nos complace comunicarle que el comité de selección ha decidido otorgarle la beca Albaicín de Neurociencia Avanzada por su excepcional propuesta Neuromoduladores y Resiliencia Cognitiva en entornos de estrés crónico. Amara leyó la frase una y otra vez, las palabras emborronándose por las lágrimas que empezaban a nublarle la vista. Estimada doctoranda S., nos complace comunicarle que el comité de selección ha decidido otorgarle la beca Albaicín de Neurociencia Avanzada por su excepcional propuesta Neuromoduladores y Resiliencia Cognitiva. Lo había conseguido. No solo había ganado la beca, había ganado una batalla mucho más importante. Llamó a Sofía, la voz entrecortada por la emoción. «¡Lo tengo, Sophie! ¡Me la han dado!». Al otro lado de la línea, el grito de alegría de su amiga casi la deja sorda. Poco después, el profesor Herrera la felicitó efusivamente en su despacho. Sabía que lo conseguirías, Amara. Aunque debo admitir, tu intervención ante el comité fue audaz. Creo que les hiciste replantearse algunas cosas. Me han llegado comentarios de que la deliberación fue inusualmente larga e intensa. A veces, la audacia es necesaria cuando la justicia parece dormida, Mateo. Él asintió, una nueva expresión de respeto en su mirada. Me has enseñado una lección importante, Amara. Unas semanas más tarde,
Amara estaba instalada en su nuevo espacio de investigación, un laboratorio más amplio y mejor equipado, financiado por la beca. Desde su ventana podía ver los tejados ocres del Albaicín y a lo lejos las siluetas majestuosas de la Alhambra. Granada se extendía a sus pies, una ciudad de belleza y contrastes, como su propia vida. Sabía que este era solo el comienzo. La discriminación no desaparecería por arte de magia, ni en la academia ni en el mundo. Pero ahora tenía una plataforma, una voz más fuerte, y la convicción de que, armada con conocimiento, resiliencia y la determinación de no dejarse silenciar, podía seguir abriendo puertas, no solo para ella, sino para todas las Amaras que vendrían después. Cogió una libreta y un bolígrafo. En la primera página escribió el título de su proyecto y debajo una pequeña nota para sí misma. La resiliencia no es solo soportar, es transformar. Y con una sonrisa comenzó a trabajar.